Nunca te amé, Margarita. Una historia de traición, memoria y renacimiento. El sonido de las copas de cristal chocando suavemente era lo único que se escuchaba en el comedor cuando Roberto pronunció esas palabras. 40 años. 40 años de despertarme a su lado, de planchar sus camisas con olor a lavanda, de guardar silencio cuando él quería silencio y de reír cuando él quería compañía. Y en el instante en que las velas del aniversario aún parpadeaban sobre el mantel bordado que yo misma había cosido con mis manos, mi esposo me miró a los ojos y dijo: «Nunca te amé de verdad, Margarita. Nunca». El aire se fue de mis pulmones, como si alguien me hubiera vaciado por dentro. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu ciudad en los comentarios, dale like y suscríbete al canal, porque lo que pasó después de esa noche cambió mi vida para siempre. Pero debo contarles cómo llegamos hasta aquí. Mi nombre apareció en esa casa antes que yo misma. Margarita, decía el bordado en el delantal de cocina que mi suegra me regaló el día de la boda, como anunciando desde el principio cuál sería mi lugar. Tenía 32 años cuando me casé con Roberto Villanueva, y esta semana cumplí 72. 4 décadas cargando un apellido que nunca terminó de sentirse mío, viviendo en esta casa de techos altos en la colonia Roma de Ciudad de México, donde los jacarandas florecen cada primavera con una puntualidad que yo nunca pude reclamar para mí misma. Soy mujer de carácter tranquilo, de manos que saben amasar pan y de boca que sabe guardar secretos. Toda mi vida creí que esas eran virtudes, que la paciencia era amor, que el silencio era lealtad, que doblarme sin quejarme era la forma más alta de respeto. Pero hay 3 cosas que me definen más que cualquier otra: mi memoria, mi orgullo y el amor que les tengo a mis hijos. Los 3 estaban en riesgo esa noche. Lo que yo no sabía, lo que ninguna de mis hijas sabía todavía, era que Roberto llevaba 8 meses vaciando nuestra cuenta conjunta. Pequeñas cantidades al principio, transferencias que podían confundirse con gastos del hogar. Luego, montos más grandes, escondidos entre facturas y recibos que él administraba solo porque así siempre se había hecho. Para cuando llegó nuestro aniversario, el dinero que yo había heredado de mi madre, el único bien que era enteramente mío, había desaparecido también. Él lo sabía, yo no. La semana antes de nuestra cena, Roberto había estado diferente, distraído en las comidas, pegado al teléfono con una intensidad que me pareció extraña. Una tarde, lo escuché hablar en voz baja desde el estudio con la puerta entornada. «Ya casi está todo listo», decía. Ella no sospecha nada. Pensé que organizaba alguna sorpresa. Así de ciega estaba. El día del aniversario, mi hija Elena llamó por la mañana desde Guadalajara, con esa voz suya que suena a chocolate caliente y a tortillas recién hechas. «Mamá, ¿estás bien? Te noto rara desde hace días». «Estoy perfectamente, mi amor. Tu padre y yo cenamos esta noche. ¿Quieres que vaya?» «No, hija. Esto es entre él y yo». Qué equivocada estaba. Preparé su platillo favorito, chiles en nogada, con la receta de mi abuela que tardaba 2 días en completarse. El olor a granada y nuez llenó toda la casa desde la tarde. Me puse el vestido azul marino que él siempre decía que me favorecía. Me arreglé el cabello con más cuidado del habitual. Cuando Roberto llegó al comedor, me miró de arriba abajo sin decir nada. Se sentó. Sirvió el vino. Y durante casi 40 minutos hablamos de cosas sin importancia: el tráfico, el vecino del tercer piso, el precio del jitomate, mientras yo esperaba que en algún momento él recordara por qué estábamos sentados con velas encendidas y el mejor mantel de la casa. Entonces lo vi sacar un sobre de su saco. «Hay cosas que debemos hablar», dijo, empujando el sobre hacia mí. Lo abrí. Eran papeles de divorcio, firmados ya por él. El tenedor cayó de mi mano y sonó contra el plato de Talavera con un golpe seco que pareció romper algo en el aire. «Roberto», fue lo único que pude decir. «Llevo tiempo pensándolo», respondió él sin mirarme. «No tiene sentido seguir con esto». «¿Con esto?». La voz me salió desde un lugar muy hondo. «¿40 años son esto?». Fue entonces cuando lo dijo, con una calma que era peor que cualquier grito. «Nunca te amé de verdad, Margarita. Nunca. Hice lo que se esperaba de mí.
Pero nunca. El corazón me golpeó el pecho como si quisiera escapar. Las manos me temblaron sobre el mantel que yo había bordado flor por flor, pétalo por pétalo, durante los 3 meses previos a nuestra primera boda de porcelana. Sentí un nudo tan apretado en la garganta que pensé que no volvería a respirar. ¿Y mis hijos?, pregunté al fin, con la voz partida en dos. Son adultos, Margarita. No necesitan que sigamos fingiendo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina hasta que los jacarandas de la calle empezaron a dibujarse en la oscuridad con la primera luz del amanecer. Bebí el té que nadie me había ofrecido. Escuché la ciudad despertar sin mí. Y fue en esa quietud, entre el olor a canela del té frío y el ruido lejano de los primeros camiones, que empecé a pensar, a recordar, a atar cabos que llevaban meses sueltos frente a mis ojos. La cuenta vacía, el sobre ya firmado, la voz en el estudio. Ella no sospecha nada. El dolor seguía ahí, tan real como el borde de la mesa que yo apretaba con los dedos hasta sentir la madera clavarse en mis palmas. Pero debajo del dolor había algo más. Algo que tardé en reconocer porque hacía mucho tiempo que no lo sentía con tanta claridad. Rabia, limpia, justa, mía. Tomé el teléfono y llamé a Elena. «Hija», dije cuando ella contestó con voz dormida, «necesito que vengas, y necesita que traigas a tu hermana. Hay cosas que su padre nos ha estado ocultando a todas, y es hora de que las sepamos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, «Mamá, ¿qué pasó?» «Pasó que tu madre despertó», respondí, «y que Roberto Villanueva no sabe todavía con quién está tratando realmente». Colgué el teléfono. Afuera, los jacarandas comenzaban a llenarse de color. Lo que yo no imaginaba era lo que estaba por descubrir cuando mis hijas llegaran, y la verdad que cambiaría todo para él, para mí, y para esta familia que él creyó que podía deshacer con un sobre y una mentira de 40 años. Elena llegó primero, con su maleta todavía sin cerrar y los ojos cargados de una preocupación que no sabía cómo nombrar. Entró por la puerta de la cocina, como siempre lo había hecho desde niña, y me encontró sentada en la misma silla donde había pasado la noche, con la taza de té vacía frente a mí y los papeles del divorcio extendidos sobre la mesa como una herida abierta. No dijo nada, me abrazó, y yo, que había contenido el llanto durante horas, me permití llorar exactamente 10 segundos, solo 10. Luego me sequé los ojos con el dorso de la mano y le pedí café. «Mamá», murmuró ella sin soltarme todavía, «¿dónde está papá?» «En su cuarto, cerrado con llave», como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. La voz me salió más firme de lo que esperaba. Elena se separó para mirarme. Tenía los ojos de su abuela, oscuros, profundos, capaces de leer el interior de una persona sin preguntar nada. Me estudió durante un momento largo. «¿Cuándo llegó Sofía?», pregunté para desviar esa mirada. «Está en camino. Sale de Monterrey a las 9. Llegará antes del mediodía». Sofía, mi hija menor, era la más parecida a mí en temperamento, pero la más diferente en reacción. Donde yo guardaba silencio, ella hablaba. Donde yo apretaba los dientes, ella los mostraba. Siempre habíamos sido un buen equipo. Mientras Elena preparaba el café, yo volví a mirar los papeles. Los había leído 3 veces durante la noche, no por esperanza de que cambiaran, sino para encontrar algo que se me hubiera escapado. Y lo había encontrado. En la cláusula 4, Roberto declaraba que los bienes adquiridos durante el matrimonio serían divididos de forma equitativa, pero no mencionaba los bienes que yo había llevado al matrimonio. No mencionaba la herencia de mi madre. Eso significaba que alguien los había excluido deliberadamente. «Elena», dije con cuidado, «¿conoces a algún abogado de familia? Uno bueno. No uno que haga preguntas, sino uno que dé respuestas». Mi hija se detuvo con la cafetera en la mano y me miró de una manera que me hizo sentir que en ese momento me veía por primera vez como lo que era. No su madre solamente, sino una mujer que había tomado una decisión. «Conozco a alguien», respondió despacio. «Pero mamá, antes necesito que me cuentes todo». Me senté más derecho en la silla. Estiré los dedos sobre la mesa y empecé a contar. Cuando terminé,
Elena no habló de inmediato. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando los jacarandas que yo había estado mirando toda la noche. Luego dijo algo que nunca olvidaré. «Mamá, hace 3 meses papá me llamó para preguntarme si yo recordaba el nombre del banco donde abuela Consuelo tenía sus ahorros. El frío que me recorrió la espalda no tenía nada que ver con la temperatura de la cocina. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté. «Porque me dijo que era para asegurarse de que los beneficiarios estuvieran actualizados, que quería hacerte una sorpresa». Volví a mirar los papeles sobre la mesa. El dinero de mi madre, desaparecido. La sorpresa, efectivamente, había sido para mí, solo que no era del tipo que yo hubiera querido jamás. Cuando Sofía llegó a las 12 con 4 bolsas de mercado que nadie le había pedido y una energía que llenaba los cuartos antes que ella misma, la tensión en la cocina cambió de textura. Sofía era así. Transformaba el ambiente sin proponérselo. Nos besó a las 2, puso agua a hervir, se sentó, leyó los papeles sin que nadie se los ofreciera y dijo: «Bien, ¿cuándo llamamos al abogado?». Eso era Sofía, sin preámbulos, sin lágrimas visibles, sin perder tiempo, pero yo la conocía. La vi apretar la mandíbula cuando leyó la cláusula 4. La vi contener algo que no era tristeza, sino algo más antiguo y más duro. Y cuando levantó los ojos hacia mí, vi en ellos exactamente lo que yo sentía desde la madrugada. «Papá no sabe con quién se metió», dijo ella en voz baja. No era una pregunta, era una promesa. Lo que ninguna de las 3 sabíamos todavía era que Roberto también había estado haciendo llamadas esa mañana, y que una de esas llamadas había sido a alguien de nuestra propia familia. El nombre apareció casi por accidente, de la manera en que siempre aparecen las cosas que más duelen, sin preparación, sin aviso, en medio de una conversación que creíamos ser sobre otra cosa. Sofía revisaba el estado de cuenta del banco cuando frunció el ceño de una manera que me heló la sangre antes de que dijera una sola palabra. «Mamá», dijo despacio, «estas transferencias tienen un destinatario recurrente». Me acerqué. Elena también. El nombre que aparecía en pantalla, repetido mes tras mes durante 8 meses, era uno que las 3 conocíamos bien. Fernanda Villanueva, la sobrina de Roberto, 38 años. Abogada corporativa, la que siempre aparecía en las reuniones familiares con trajes impecables y sonrisas demasiado perfectas. «No puede ser», murmuró Elena. Pero el número no mentía. Transferencias de cantidades significativas, puntuales como un reloj, cada primer lunes del mes. Y la última, realizada apenas 4 días antes de nuestra cena de aniversario, era la más grande de todas. Sofía cerró la computadora con un golpe suave pero definitivo. «Fernanda es abogada de familia», dijo, y su voz tenía ahora una frialdad que yo reconocí porque era mía. «Redactó los papeles, por eso están tan bien armados, por eso excluyeron la herencia de abuela». El silencio que siguió duró varios segundos. Afuera, un camión de la basura pasó por la calle y el ruido me pareció obscenamente ordinario para lo que estábamos descubriendo. «Me invitó a comer hace 2 meses», dije, y mi propia voz me sorprendió. «Fernanda». Me invitó a comer y me preguntó muchas cosas sobre la casa, sobre los papeles de propiedad, sobre dónde guardaba mis documentos personales. «¿Y qué le dijiste?», preguntó Elena. «Le dije que todo estaba en orden, que Roberto se encargaba de eso». Las 3 nos miramos. No necesitamos decir más. Esa tarde, mientras Roberto seguía encerrado en su cuarto, como si pudiera esperar a que la realidad cambiara de forma por su sola voluntad, yo tomé mi vieja libreta de direcciones, esa que tiene la portada de piel café que me regaló mi madre cuando cumplí 50 años, y busqué el número de la única persona que podía ayudarme a entender lo que estaba pasando desde adentro, el licenciado Herrera. 70 años, 3 décadas de práctica en derecho familiar, y la persona que había redactado el testamento de mi madre cuando yo tenía 57. Contestó al segundo tono. «Licenciado», dije, «soy Margarita Soto de Villanueva. Necesito verlo mañana a primera hora. Es urgente». «Señora Margarita», respondió él con esa voz pausada que siempre me había transmitido más calma que cualquier medicina. «La espero a las 9. ¿Viene sola?». Miré a mis hijas, que estaban de pie junto a mí escuchando. «No»,
respondí. Vengo con mis hijas. Cuando colgué, Sofía me apretó el hombro. Bien hecho, mamá. Pero lo que vino después, esa misma noche, fue algo que ninguna de las tres había anticipado. Roberto salió de su cuarto. Se sentó a la mesa del comedor en silencio. Y cuando lo miré a los ojos, descubrí algo que me perturbó más que su frialdad de la noche anterior. Tenía miedo. Y eso, en Roberto Villanueva, era más peligroso que su indiferencia. La oficina del licenciado Herrera olía a papel viejo y a café negro, dos cosas que siempre me han parecido sinónimos de verdad. Llegamos a las 9 en punto. Él ya tenía los documentos extendidos sobre su escritorio de madera oscura cuando entramos, y me recibió con el mismo apretón de manos, firme y cálido, que recordaba de 20 años atrás. Le mostré los papeles del divorcio, los estados de cuenta, los registros de transferencias y la libreta donde yo había anotado cada gasto doméstico desde hacía 12 años. El licenciado Herrera leyó despacio, con esa calma de quien sabe exactamente qué buscar. Sus ojos se detuvieron varias veces. Tomó notas. No dijo nada hasta que terminó. Se quitó los anteojos, los dobló sobre la mesa y me miró. «Señora Margarita», dijo, «hay varias cosas que necesita saber. La primera es que estos papeles tienen un vicio de forma. La cláusula de bienes fue redactada de tal manera que excluye sus bienes propios, pero lo hace de forma ambigua, lo cual en derecho familiar trabaja a su favor, no en contra suya. La segunda es que las transferencias que me ha mostrado constituyen lo que llamamos una dilapidación de patrimonio conyugal. Eso no solo afecta el proceso de divorcio, sino que le da a usted una posición considerablemente más fuerte ante cualquier juez». Sofía anotaba en su teléfono. Elena escuchaba con los brazos cruzados y los ojos muy abiertos. «¿Y la herencia de mi madre?», pregunté. El licenciado Herrera cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había en ellos algo que no era exactamente compasión, sino su hermana más severa, la honestidad. «Eso es lo más complicado», dijo. «Si el dinero fue transferido desde su cuenta personal, la que heredó de su madre, hacia una cuenta cuyo titular es su esposo o un tercero, y si ese movimiento ocurrió sin su conocimiento ni consentimiento explícito, estamos ante una situación que el derecho civil mexicano contempla como disposición no autorizada de bienes. No es un camino imposible, pero requiere documentación que pruebe que ese dinero era suyo y que usted no autorizó el movimiento». «Tengo el testamento de mi madre», dije, «y tengo el contrato de apertura de la cuenta donde fue depositada la herencia. Lo guardé en una carpeta azul dentro de la caja de herramientas del cuarto de servicio, porque Roberto nunca revisaba ese lugar». El licenciado Herrera me miró con una expresión que, en otro hombre, habría llamado admiración. «Tráigame esa carpeta», dijo simplemente. Cuando salimos de la oficina, el sol de las 10 de la mañana golpeaba la banqueta con esa intensidad blanca propia de la Ciudad de México en primavera. Me detuve en la entrada, respiré hondo y sentí algo que no había sentido desde la noche anterior. No alivio, porque era demasiado pronto para eso, sino la firme certeza de que yo no estaba perdida. «¿Y ahora?», preguntó Elena. «Ahora vamos a casa», dije. «Yo entro primero». «¿Para qué?», preguntó Sofía. «Para buscar la carpeta azul antes de que Roberto recuerde que existe». Entramos en silencio. La casa estaba quieta. El cuarto de servicio olía a lavanda y a ese polvo específico que se acumula en los lugares que nadie visita. Moví la caja de herramientas con cuidado. Metí la mano hasta el fondo. La carpeta estaba ahí, pero cuando la saqué y la abrí, descubrí que alguien ya la había revisado antes que yo. Las páginas estaban en orden distinto al que yo las había dejado. Y faltaba un documento, la carta de certificación bancaria que probaba que la cuenta era de titularidad exclusivamente mía. Alguien había estado en ese cuarto. Alguien que sabía exactamente qué buscar. Roberto nunca revisaba ese lugar, pero Fernanda había estado en la casa 2 meses antes, mientras yo preparaba el almuerzo y ella pedía permiso para usar el baño del pasillo. He sido muchas cosas en mi vida, pero sobre todas ellas he sido una mujer ordenada. No por obsesión, sino porque aprendí desde joven que el orden es la única forma que tienen las personas sin poder de proteger lo suyo.
Cuando no tienes un apellido que te respalde, ni un cargo que te defienda, lo que tienes son tus papeles, tus registros y la claridad con que recuerdas cada decisión que tomaste. Por eso, mientras Roberto y Fernanda celebraban haber encontrado y sustraído esa carta bancaria, cometieron el error que cometen quienes subestiman a una mujer callada. Olvidaron que el silencio no es vacío, es almacenamiento. Esa misma tarde, mientras mis hijas revisaban los cajones del escritorio de Roberto con una meticulosidad que me hizo sentir orgullo, yo fui a mi cuarto, abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué una agenda del año anterior que nadie habría mirado porque tenía la apariencia aburrida de un objeto cotidiano. En la última página, pegada con cinta adhesiva, estaba la fotocopia de la carta de certificación bancaria. La había sacado y fotocopiado hacía un año, en una de esas tardes en que la intuición me hizo revisar papeles sin saber exactamente por qué. Solo por si acaso, había llegado. Se la llevé al licenciado Herrera esa misma tarde. Él la sostuvo en sus manos con la reverencia de alguien que reconoce el peso de un documento en el momento preciso, y dijo: «Con esto y con los estados de cuenta, señora Margarita, tenemos suficiente para presentar una demanda por restitución patrimonial y para objetar los términos del divorcio que su esposo le ha presentado». «¿Cuánto tiempo tomará?», pregunté. «Eso depende de cuánto quiera él complicar las cosas». «Quiere complicarlas», respondí. Eso es lo único que ha hecho con certeza en 40 años. El licenciado Herrera esbozó algo cercano a una sonrisa. Esa noche, al regresar a casa, encontré a Roberto en la sala. Estaba sentado en su sillón favorito, el mismo donde había pasado 40 años leyendo el periódico cada domingo, y me miraba con una expresión que yo no le había visto antes, una mezcla extraña de superioridad y algo que podría haber sido arrepentimiento si hubiera tenido el valor de serlo del todo. «¿Fuiste con un abogado?», preguntó. «Buenos días, Roberto», respondí, pasando de largo. «Margarita». Me detuve, pero no me volteé. «Esto podría ser más simple si tú aceptaras lo que te propongo». Entonces sí me volteé, y lo miré con toda la calma que había cultivado en 40 años de práctica involuntaria. «Roberto», dije, «llevo 40 años aceptando lo que tú proponías. Esa etapa terminó anoche, cuando apagué las velas del aniversario, sola. Entré a mi cuarto, cerré la puerta, y por primera vez desde que tenía 32 años, sentí que ese cuarto era exclusivamente mío. Lo que no esperaba era el mensaje de texto que Sofía me envió a las 11 de la noche, con 3 palabras que convirtieron todo en algo más grande y más urgente de lo que ya era. «Mamá, encontramos algo». Las cartas estaban dentro de una caja de puros que Roberto guardaba en el cajón inferior izquierdo de su escritorio, escondidas debajo de una capa de recibos viejos de teléfono que nadie habría revisado voluntariamente. Sofía las encontró porque Sofía, cuando busca algo, lo busca todo. Eran 12 cartas, escritas a mano en un papel crema de buena calidad que yo reconocí de inmediato porque era el mismo que se vendía en la papelería de la Colonia Condesa, donde Roberto compraba sus agendas cada enero. Todas firmadas con la misma letra redonda y segura: Patricia. No conocíamos a ninguna Patricia en la vida de Roberto, o eso creíamos. Elena las leyó primero, en voz alta y despacio, porque las dos lo pedimos sin ponernos de acuerdo. Y mientras su voz recorría esas palabras escritas con una intimidad que me golpeó de manera física en el pecho, la imagen de 40 años de matrimonio fue reconfigurándose ante mí como un mosaico al que siempre le había faltado la pieza central. Patricia llevaba 22 años escribiéndole. La primera carta estaba fechada cuando mis hijas tenían 17 y 15 años, cuando nosotros todavía íbamos juntos a misa los domingos. No era una relación que se pudiera calificar con una sola palabra. Era una vida paralela, viajes que Roberto había hecho de negocios, fines de semana en que llegaba tarde con el cansancio de alguien que ha vivido mucho en poco tiempo, cumpleaños que yo había celebrado sin él porque el trabajo no espera. La última carta estaba fechada 3 semanas antes de nuestra cena de aniversario, y en ella Patricia le preguntaba cuándo iba a terminar con lo que había prometido hacer. Me quedé sentada en silencio durante varios minutos. Mis hijas no me miraban directamente.
Me observaban de esa manera lateral con que se mira a alguien que puede estar a punto de romperse y a quien no quieres asustar con tu mirada. Pero yo no me rompí. Tomé la última carta entre mis dedos, la releí, y luego la doblé con exactamente el mismo cuidado con que se doblan todas las cosas frágiles antes de guardarlas en un lugar seguro. «Esto va con el licenciado Herrera», dije. «Mamá», empezó Elena. «No», la interrumpí con suavidad. «Ahora no. Ahora estas cartas son evidencia. Lo que siento por ellas lo hablaré cuando todo esto haya terminado. Pero ahora mismo son documentos». Sofía me miró con esa intensidad suya y asintió despacio. «Tienes razón», dijo. «Esa noche fui la última en acostarme. Caminé por la casa en silencio, apagando luces, cerrando ventanas, haciendo lo mismo que había hecho cada noche durante 40 años. Y en cada cuarto que recorría sentí la doble sensación de quien camina por un lugar familiar que ya no le pertenece de la misma manera, no porque Roberto me lo hubiera quitado, sino porque yo estaba comenzando a verlo de otra forma, no como la casa que heredé de su matrimonio, sino como el espacio que yo había construido con mis propias manos, mi propio dinero, mi propia vida. Cuando llegué al comedor, me detuve frente al mantel bordado. Todavía estaba sobre la mesa. Las manchas de vino de la noche del aniversario ya no eran visibles, porque yo las había quitado a las 6 de la mañana con agua fría y paciencia. Lo toqué. Sentí la textura de los hilos, y decidí que ese mantel era mío, que todo lo que yo había hecho con estas manos era mío, que 40 años de trabajo invisible tienen un valor que no depende del amor de nadie para ser real. Lo que Roberto no sabía era que esas cartas no eran solo una herida. Eran la pieza que le faltaba al rompecabezas legal que el licenciado Herrera estaba armando. Y mañana él lo sabría. Llegó a las 10 de la mañana, sin avisar. Sus movimientos siempre tenían la apariencia de la espontaneidad, cuando en realidad eran calculados hasta el último detalle. Llevaba un traje gris perla y una sonrisa que a otras personas les habría parecido amable. Sofía le abrió la puerta. «Buenos días», dijo Fernanda, con esa voz suya que siempre me había parecido demasiado uniforme, como una nota musical mantenida durante demasiado tiempo. «Vengo a hablar con mi tío». «Tu tío no está disponible», respondió Sofía sin moverse del umbral. «Sofía, soy de la familia». «Exactamente», dijo Sofía. «Por eso sé muy bien por qué estás aquí». El silencio que siguió tuvo la textura de esas situaciones en que todos en la habitación saben más de lo que dicen y todos saben que todos saben. Fernanda sostuvo la mirada de Sofía durante un momento. Luego me buscó a mí con los ojos, porque yo estaba detrás de mi hija en la penumbra del pasillo. «Margarita», dijo con un tono que ahora era diferente, más suave, casi conciliatorio. «Necesito que hablemos tú y yo, sin intermediarios». «Mis hijas no son intermediarias, Fernanda», respondí. «Son parte de esto. Mira, entiendo que estás enojada, es normal, pero hay soluciones para todo. Tu esposo solo quiere cerrar esto de manera tranquila, sin que nadie salga más lastimado de lo necesario». Me acerqué a la puerta. Me paré junto a Sofía y miré a Fernanda directamente. «¿Cuándo entraste al cuarto de servicio?», pregunté. El color en el rostro de Fernanda cambió en una fracción de segundo. Solo en una fracción. Pero yo la había visto. «No sé de qué hablas», dijo. «El documento que falta de mi carpeta», continué con calma. «La carta de certificación bancaria. No estaba cuando revisé la carpeta antes de ayer». «Margarita, yo no. No necesito que me lo confirmes», la interrumpí. «Ya lo sé. Y el licenciado Herrera también. Lo que me interesa que sepas es que tenía fotocopia, y que tenemos las transferencias, y que tenemos las cartas». Esta vez el cambio en su expresión fue completo. La sonrisa perfecta se fracturó por primera vez desde que la conocía. «¿Qué cartas?», preguntó. «Las de Patricia», respondí. El nombre cayó entre nosotras como una piedra en agua quieta, y las ondas que generó me dijeron todo lo que necesitaba saber. Fernanda conocía ese nombre. Fernanda sabía quién era Patricia. Y no había esperado que yo lo supiera. «Si tienes algo que decirme», agregué, «habla con mi abogado. Tienes su número porque lo redactaste tú misma en los papeles del divorcio».
Qué conveniente. Cerré la puerta. Sofía me miró con algo que en ella equivalía a la más alta forma de admiración. «Mamá», dijo. «Pon agua a hervir», respondí. «Necesito té». Pero lo que Fernanda dijo antes de alejarse por la banqueta, en voz baja y sin saber que Elena la escuchaba desde la ventana del segundo piso, fue algo que cambió la dirección de todo lo que vendría después. «Roberto, no funcionó. Ella tiene todo. Activa el plan B». Plan B. En 40 años de matrimonio, yo nunca había escuchado hablar de ningún plan A. El licenciado Herrera tardó menos de una hora en descubrir qué era el plan B. Una revisión más profunda del registro público de la propiedad reveló algo que nos dejó sin palabras durante casi 5 minutos completos, que es una eternidad cuando estás sentada en una oficina con olor a papel viejo y tu vida entera sobre un escritorio de madera oscura. Roberto había iniciado, 6 semanas antes de nuestra cena, el proceso para agregar un segundo cotitular al departamento que poseíamos en Coyoacán. El departamento que yo había heredado de mi madre. El que estaba a mi nombre exclusivo desde hacía 22 años. El segundo cotitular propuesto era Fernanda. El departamento de Coyoacán tenía un valor considerable. Era pequeño, de 2 recámaras, pero estaba en una de las colonias más cotizadas de la ciudad. Mi madre lo había comprado en los años 80 con los ahorros de toda su vida. Y cuando me lo dejó en herencia, me dijo algo que recordé con absoluta claridad sentada en esa oficina. Este departamento es tuyo, de nadie más. Si algún día necesitas un lugar a donde ir, que sea este. Mi madre me había dejado el refugio exacto que necesitaría décadas después. Necesitamos actuar rápido, dijo el licenciado Herrera, antes de que él intente mover el proceso de otra manera. ¿Qué necesita de mí? Sus documentos originales del departamento y su presencia mañana en el registro para dejar constancia de que usted no ha autorizado ninguna modificación al título de propiedad. Los documentos los tengo en casa. ¿Están seguros?, los pensé. Estaban en la misma caja fuerte empotrada en la pared del cuarto de servicio, detrás del cuadro de la Virgen que mi suegra me había regalado y que yo había mantenido colgado todos estos años, no por devoción, sino por utilidad práctica. Roberto nunca había mostrado interés en ese cuadro. «Están seguros», respondí. Esa noche, mientras mis hijas dormían, fui al cuarto de servicio, descolgué el cuadro de la Virgen, abrí la caja fuerte con la combinación que solo yo conocía, la fecha de nacimiento de mi madre, no la mía, y saqué los documentos del departamento de Coyoacán. Los sostuve en mis manos. El papel era grueso y tenía ese peso específico de los documentos que representan cosas reales. Metros cuadrados, escrituras, historia, mi madre, sus ahorros, condensados en ese papel con mi nombre como única titular. Lo guardé junto con la fotocopia y las cartas de Patricia en un sobre manila que sellé con cinta. Le escribí el nombre del licenciado Herrera y lo puse debajo de mi almohada esa noche, el único lugar en esa casa donde podía garantizar que nadie lo tocaría. Roberto durmió del otro lado del pasillo. A las 2 de la mañana escuché sus pasos. Se detuvieron frente a mi puerta. Hubo una pausa larga, luego siguió de largo. Y yo, con el sobre bajo la almohada y los ojos abiertos en la oscuridad, pensé en mi madre y en lo que me había dicho sobre ese departamento. Ya entendí, mamá, ya entendí. Hay preguntas que uno carga durante años sin saber que las está cargando. Viven escondidas en los pliegues de las rutinas cotidianas, disfrazadas de silencios que se aceptan sin cuestionarlos. Yo tenía muchas de esas preguntas, pero había una que, ahora que todo estaba a la luz, se volvía imposible de ignorar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 40 años Roberto había decidido que era el momento? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Por boca de Sofía, que había pasado las últimas 2 noches haciendo lo que mejor sabía hacer cuando algo le preocupaba, es decir, investigar. «Papá tiene una deuda», dijo, sentada a la mesa de la cocina con su computadora abierta y un café que ya estaba frío desde hacía una hora. «Una deuda grande, con un banco, no con personas, pero grande». Elena y yo nos acercamos. «¿Cómo la encontraste?» «Hay formas», respondió Sofía con la brevedad de quien prefiere no explicar sus métodos. «Un préstamo personal de hace 3 años.
Usó como garantía la mitad de los activos del matrimonio, los activos que son de los dos. Activos que incluyen mi herencia, dije. Sí, pero el banco no lo sabe. O más bien, el banco tiene documentación que dice que esos activos son del matrimonio, no exclusivamente tuyos. La imagen completa se formó entonces con una claridad que me costó un momento asimilar. Roberto no solo me quería fuera de su vida, me quería fuera antes de que el banco le exigiera el cobro de una deuda que, si se hacía pública en el contexto de un divorcio, habría revelado que había usado bienes que no eran suyos como garantía. Me había planeado como una carga que eliminar antes de que llegaran a cobrar. 40 años reducidos a una operación de contabilidad. ¿Cuánto tiempo tiene para pagar?, pregunté. La fecha de vencimiento, respondió Sofía, es en 90 días. 90 días. La urgencia de Roberto de completar el divorcio. La rapidez con que había actuado. Todo encajaba. El licenciado Herrera, cuando le contamos esa tarde, asintió con la expresión de quien confirma algo que ya sospechaba. Esto cambia significativamente su posición, dijo, y complica mucho la de él. Si utilizó bienes que no eran suyos como garantía de un préstamo, sin su conocimiento ni consentimiento, eso es un problema que va más allá del derecho familiar. No quiero que vaya a la cárcel, dije con firmeza. El licenciado me miró. No estoy sugiriendo eso, respondió, pero sí estoy diciéndole que tiene una palanca que él no sabía que usted tendría. Y en una negociación, las palancas son lo que determina quién se sienta con ventaja. Esa noche volví a casa con algo parecido a la claridad, a saber exactamente en qué terreno pisaba. Roberto estaba en la sala, parado junto a la ventana con esa postura que yo había visto miles de veces y que significaba que pensaba algo que no quería pensar. Me vio entrar, y antes de que yo dijera nada, él habló. Margarita, sé que encontraste las cartas. ¿Sí? No es lo que crees. No te preocupes por lo que creo, respondí. Preocúpate por lo que el licenciado Herrera va a presentar ante el juez la próxima semana. Lo dejé ahí, pero lo que dijo después, casi en voz baja, me detuvo a mitad del pasillo, aunque no lo mostré. Patricia murió hace 6 meses, dijo, y desde entonces no he podido con nada. Me quedé quieta 2 segundos exactos. Luego seguí caminando. La pena que sentí no era por él, era por mí, por todos los años en que podría haber usado esa energía en algo que me construyera en lugar de disolverme. Esa noche soñé con mi madre. Estaba enseñándome a amasar pan, como cuando yo tenía 8 años, y en el sueño sus manos sobre las mías decían, sin palabras, «Ya es tiempo, mija, ya es tiempo». El juez asignado al caso propuso mediación antes del proceso formal. Era un trámite común, nos explicó el licenciado Herrera, pero en este caso tenía un significado particular. Roberto había solicitado él mismo esa instancia, lo cual indicaba que alguien le había dicho ya que su posición era más débil de lo que había calculado. La sala de mediación era un cuarto funcional, con una mesa rectangular y 4 sillas. El mediador era un hombre de unos 50 años, con lentes redondos y la voz neutra de quien ha escuchado demasiadas versiones de la misma historia. Roberto llegó con un abogado que yo no conocía. No era Fernanda. Fernanda, después de su visita a mi puerta, había desaparecido del mapa. Roberto me miró cuando entré. Lo miré también. 40 años de práctica en leer el lenguaje de ese rostro, y aún así, en ese momento, vi algo que no supe clasificar. No era culpa exactamente, ni miedo exactamente, sino esa mezcla específica de ambas que se produce cuando una persona descubre que las consecuencias de sus actos son más concretas de lo que esperaba. El licenciado Herrera habló primero. Expuso los puntos con la precisión de un hombre que conoce bien la diferencia entre lo que se dice y lo que se prueba. La dilapidación patrimonial, el intento de cotitularidad fraudulenta sobre el departamento de Coyoacán, la disposición no autorizada de la herencia, el préstamo con garantía de bienes ajenos. El abogado de Roberto objetó algunos puntos. El mediador tomaba notas. Yo no hablé durante la primera hora. Escuché, observé. Y cuando el mediador me preguntó si tenía algo que añadir, respondí con una sola pregunta. ¿Puede mi esposo explicarme por qué usó el dinero de mi herencia como garantía de su deuda personal?
El silencio que siguió fue tan denso que se podía casi tocar. Roberto miró a su abogado. Su abogado miró al mediador. El mediador miró al techo con discreta neutralidad. «No tenemos que responder eso aquí», dijo el abogado de Roberto. «Claro que no», respondí con calma. «Pueden responderlo ante el juez». Fue entonces cuando el abogado de Roberto pidió un receso. En el pasillo, mientras el licenciado Herrera hablaba en voz baja con alguien por teléfono, Elena me puso la mano en el brazo. «¿Cómo estás?» «Estoy bien». «¿De verdad?» La miré. Ella tenía los ojos de su abuela, ya lo dije, y en ese momento me vio de la misma manera en que mi madre me veía cuando yo era niña, y creía que podía ocultarle cómo me sentía. «Estoy mejor de lo que creí que estaría», admití. «Eso es suficiente por ahora». Cuando volvimos a la sala, el abogado de Roberto puso sobre la mesa una contrapropuesta. Roberto aceptaría la restitución de la herencia de mi madre en su totalidad. Renunciaría a cualquier reclamación sobre el departamento de Coyoacán, y los bienes conyugales serían divididos de manera equitativa, sin descuentos ni excluizones. A cambio, pedían que yo no presentara al banco la información sobre el préstamo y la garantía fraudulenta. Yo no respondí de inmediato. Miré los papeles. Miré al licenciado Herrera, que asintió casi imperceptiblemente. Miré la mesa. Y luego miré a Roberto. «Hay una condición adicional», dije. El abogado de Roberto esperó. «Quiero la casa», dije. «Esta negociación incluye la casa de la colonia Roma». Esta vez el silencio fue de otro tipo. No era el silencio del poder, sino el de la sorpresa. Roberto me miró directamente por primera vez en todo el proceso. «Es demasiado», dijo su abogado. 40 años de trabajo doméstico no declarado, no valorado y no compensado. Respondí sin levantar la voz. Más la herencia de mi madre, más el departamento de Coyoacán que él intentó modificar, más el daño patrimonial. Sumen, por favor. Hubo otro receso. Este fue más largo. Cuando Roberto volvió a sentarse, tenía la cara de un hombre que ha perdido algo que creía inamovible. No solo dinero, algo más fundamental. La certeza de que él controlaba los términos. Aceptó. Pero lo que yo no había anticipado era que cuando firmamos los acuerdos preliminares y nos levantamos de las sillas, Roberto se quedaría parado mientras todos salíamos y que Elena, al pasar junto a él, se detendría y lo miraría de esa manera suya, larga y profunda, y que lo que le diría sería esto: «Papá, hubiera sido tan fácil quererla», y que Roberto no respondería nada. Esa noche cocinamos las tres. No porque hubiera algo que celebrar todavía, sino porque las tres lo necesitábamos. El ruido del aceite en el sartén, el olor a cebolla y a epazote, el orden de los pasos que transforman ingredientes en algo comestible. Sofía picaba cilantro con esa concentración suya. Elena revolvía el frijol con la cuchara de madera que tenía el mango quemado en la punta porque yo la había dejado sobre el comal una vez hace 12 años. Yo preparaba las tortillas. Masa fresca, las manos en su lugar, el movimiento circular que mi abuela me enseñó cuando tenía 6 años. Estuvimos un rato en silencio cómodo. Fue Sofía quien habló primero. «Mamá», dijo, sin dejar de picar cilantro, «¿tú siempre lo supiste?» «Lo de papá», digo. No lo de Patricia, sino que algo estaba mal. Me tomé mi tiempo para responder. «Hay cosas que uno sabe sin saber que las sabe», dije al fin. «Hay una parte de ti que registra las temperaturas del otro. Los silencios que están llenos de algo que no se nombra. Las formas en que alguien te mira o deja de mirarte. Y esa parte de ti archiva todo eso durante años sin decirte nada claramente. Porque tú tampoco le preguntas claramente. Porque tienes miedo de la respuesta. ¿Y nunca quisiste preguntarle?», dijo Elena sin dejar de revolver. «Sí quise», respondí. «Muchas veces, pero el miedo era más grande que la pregunta». «¿Miedo a qué?». Puse las tortillas en el comal. Vi cómo la masa comenzaba a inflar con el calor y pensé que había algo hermoso en ese proceso. Algo que parecía inerte y que de repente, con la temperatura correcta, se volvía vivo. Miedo a que la respuesta significara que 40 años de mi vida habían sido un error, respondí. Pero ahora entiendo que eso estaba mal planteado.
40 años de mi vida no fueron un error, fueron mis 40 años, con sus logros y sus pérdidas, con ustedes dos, con mi casa, con mi memoria y mi orgullo, y las cosas que aprendí a hacer bien. Nada de eso depende de si él me amó o no. Sofía dejó el cuchillo sobre la tabla. Me miró. Mamá, dijo, eso que acabas de decir necesitabas haberlo dicho hace mucho tiempo. Sí, admití. Pero algunas cosas tienen su propio horario. Elena soltó una carcajada pequeña y honesta que llenó la cocina de una manera que ningún artefacto eléctrico habría logrado. Comimos las tres juntas, en la mesa de la cocina, en el espacio donde la vida real siempre había ocurrido. Hablamos de cosas pequeñas y grandes sin distinguir entre ellas. Nos reímos de cosas que no debieron ser graciosas y que de alguna manera lo eran. Cuando recogimos los platos, Sofía preguntó, ¿y la casa? Vivir en ella, respondí. Por primera vez. Lo que ninguna sabía era que al día siguiente recibiría una llamada que cambiaría la forma en que entendía todo. No venía de Roberto, ni del licenciado Herrera, ni de Fernanda. Venía de Patricia. Sonó a las 9 de la mañana, de un número que no reconocí. Estuve a punto de no contestar. Algo, una intuición que ya no me sorprendía seguir teniendo, me dijo que lo hiciera. ¿Señora Margarita? Era una voz femenina, madura, pero no vieja. Cuidada, con esa dicción de quien ha aprendido a controlar lo que dice tanto como cómo lo dice. Sí, soy yo. Mi nombre es Patricia Dávila. Sé que conoce mi nombre. Me senté en la silla más cercana, no por debilidad sino por instinto. Cuando alguien te dice algo que cambia el aire del cuarto, es mejor estar sentada. La escucho, dije. Roberto me dijo que usted encontró las cartas. Sí, quería hablarle. No para pedirle nada, no para justificarme, sino porque creo que usted merece saber algo que él nunca le diría. Esperé. Yo no sabía que él tenía familia cuando empezamos, dijo Patricia. Cuando lo descubrí, ya había pasado demasiado tiempo, y fui cobarde. Lo sé. No lo estoy excusando ni excusándome, pero hay algo que necesito que sepa. Cuando él me hablaba de usted, no lo hacía con indiferencia. Hablaba de usted con una cosa que no sé si llamar culpa o admiración o las dos al mismo tiempo. Decía que usted era la persona más entera que conocía. Esas eran sus palabras. No respondí de inmediato. ¿Por qué me dice esto ahora?, pregunté al fin. Porque yo me fui hace 6 meses. Lo dejé yo a él, no al revés. Y cuando me fui, él se desmoronó de una manera que no era solo tristeza, era pánico. Como si de repente no tuviera ninguna versión de sí mismo que sostener, y decidió que la solución era borrar lo que le recordaba su culpa, que era usted. El filo de esa revelación tardó unos segundos en hacer su trabajo completo. No lo digo para que lo perdone, continuó Patricia. No es mi lugar pedirle eso. Lo digo porque lo que él le dijo esa noche, que nunca la amó, era una mentira. No el tipo de mentira que se dice para herir, sino el tipo que se dice para convencerse a uno mismo, para poder hacer lo que necesita hacer sin aceptar el peso de lo que destruye al hacerlo. Permanecí en silencio varios segundos. ¿Sabe lo que me acaba de decir, Patricia?, respondí al fin. ¿Qué? Que en este momento me importa menos si él me amó o no de lo que me hubiera importado hace una semana. Porque lo que descubrí en estos días no fue solo la verdad sobre él, fue la verdad sobre mí. Un silencio. Señora Margarita, dijo ella, y su voz tenía algo diferente ahora, algo que podría llamarse respeto en su forma más honesta. Creo que Roberto tenía razón en lo único que dijo bien de usted. Es la persona más entera que conozco, y ni siquiera la conozco. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la ventana. Afuera, los jacarandas de la colonia Roma estaban en su momento de máxima floración. Esa explosión de color violeta que dura apenas unas semanas y que cada primavera me había hecho pensar en la generosidad sin explicación de las cosas que florecen sin que nadie se lo pida. Fui a buscar a mis hijas. Tenía algo que contarles, y después de contárselo, teníamos una última reunión con el licenciado Herrera. Pero lo que yo todavía no sabía era que en esa reunión Roberto haría algo que ninguna de las tres había esperado. Algo que no era un gesto de amor tardío
ni una táctica legal. Algo más difícil que ambas cosas: la verdad. La reunión final estaba programada para firmar los acuerdos definitivos. Era un trámite, en teoría. Los términos ya habían sido negociados. Los documentos estaban listos. Solo quedaba estampar firmas y cerrar un capítulo de 40 años. Llegamos mis hijas y yo a las 10. Roberto llegó solo, sin abogado. Ese detalle le cambió toda la textura al aire del cuarto. El licenciado Herrera lo notó también. Me miró brevemente. Yo asentí. Que comenzara. Se revisaron los documentos. Todo estaba en orden. El licenciado Herrera señaló las páginas donde cada uno debía firmar. Roberto tomó la pluma y entonces la dejó sobre la mesa. «Necesito decir algo», dijo. «Roberto», empezó su nuevo abogado, que había llegado unos minutos después y estaba sentado al fondo. «Cállese, por favor», dijo Roberto, sin brusquedad, con la autoridad de alguien que ha tomado una decisión. Todos guardamos silencio. Incluso el licenciado Herrera, que en 30 años de práctica había visto probablemente todo lo que puede verse en una sala de firma, esperó. Roberto me miró. Y por primera vez en todo este proceso, en todo lo que había pasado desde la noche de las velas, lo que vi en sus ojos no fue cálculo ni miedo, ni esa indiferencia calculada que había sido su escudo durante décadas. Vi a un hombre de 75 años que había pasado 40 de ellos viviendo en la intersección exacta entre la cobardía y la comodidad, y que ahora, demasiado tarde pero por primera vez con absoluta claridad, entendía el tamaño de lo que había hecho. «Margarita», dijo, «lo que te dije esa noche fue una mentira. El silencio era total. Te mentí porque era más fácil que la verdad», continuó. «La verdad era que te amé. No bien, no como merecías, pero te amé. Y tenía vergüenza de decirte eso y al mismo tiempo pedirte el divorcio, porque significaba admitir que lo que destruí era algo real. Nadie habló. Usé tu dinero», dijo. «Intenté quitarte lo que era tuyo. Lo hice con Fernanda porque tenía pánico y soy, en el fondo, un cobarde que prefirió hacerte daño a decirte la verdad. Eso no tiene justificación. Solo quería que lo supieras antes de que firmes. No para que me perdones, sino porque llevas 40 años mereciendo que alguien te diga la verdad». Cerró los ojos. Cuando los abrió, miraba a mis hijas. «A ustedes también les debo una disculpa», dijo. «No como padre que falló, porque eso ya lo saben, sino como hombre que usó a la familia como escenografía mientras vivía otra vida». Elena tenía los ojos llenos de lágrimas que no caían. Sofía miraba la mesa. Yo permanecí quieta durante un tiempo que no puedo medir con precisión. Sentía en el pecho algo complejo, no la satisfacción de la venganza, porque eso nunca había sido lo que buscaba. Tampoco el alivio del perdón, porque eso no llega tan rápido ni debe llegar por presión. Era algo más parecido a la confirmación, la certeza de que lo que yo había vivido era real, que mi dolor era real, que mi matrimonio, con todo lo que fue y lo que no fue, había sido real, y que yo era real, más real de hecho que cualquier versión que Roberto o Fernanda o el tiempo habían intentado hacerme creer. Tomé la pluma. «Roberto», dije, y mi voz salió entera, sin temblor, desde ese lugar profundo que había encontrado en la madrugada del aniversario cuando los jacarandas comenzaban a llenarse de color. «No vine aquí hoy a escuchar esto. Vine a firmar papeles. Pero lo que acabas de decir lo escuché. Y algún día, cuando haya pasado suficiente tiempo, quizás encuentre el lugar en mí donde poner todo esto. Pero ese momento no es hoy», firmé. Mis hijas firmaron como testigos. Roberto firmó en silencio. Y cuando el licenciado Herrera recogió los documentos y los guardó en su portafolio con esa parsimonia suya que siempre me había parecido un acto de respeto hacia el peso de los papeles, dijo en voz baja: «Señora Margarita, ha sido un honor». Salimos los 4 del edificio al mismo tiempo. En la banqueta, Roberto y yo quedamos frente a frente por un segundo. No dijimos nada, pero me miró de una manera que reconocí. Era la mirada de alguien que por fin ve a la persona que tiene enfrente tal como es, sin los filtros convenientes de sus propias narrativas. Luego se fue,
Y yo me quedé ahí, en la banqueta de la calle, con el sol de la primavera encima y el olor a jacarandas en el aire, con mis 2 hijas a mi lado, con todos mis documentos en orden, con mi casa, con mi herencia, con mi nombre, con mis manos que sabían amasar pan y guardar secretos, y con algo que hacía mucho no sentía con tanta nitidez, el peso exacto de mí misma. Pasaron 4 meses desde ese día en la banqueta, 4 meses en que la casa de la colonia Roma fue, por primera vez en su historia, exclusivamente mía. Cambié las cerraduras la primera semana, no por miedo, sino porque los cambios necesitan un gesto físico para ser reales. Pinté la recámara principal de un amarillo cálido que en las mañanas parece que el cuarto mismo irradia luz. Quité el cuadro de la Virgen del cuarto de servicio y puse ahí una foto de mi madre, joven, en la terraza del departamento de Coyoacán, sonriendo con la sonrisa de quien no sabe que décadas después ese espacio le dará refugio a su hija. Aprendí a usar el banco yo sola. Sofía me enseñó. Tardé 3 tardes. Empecé a caminar por las mañanas, temprano, antes de que la ciudad se llenara del todo. Descubrí que me gustaba el sonido de mis propios pasos en el pavimento, que me gustaba el frío suave del aire antes del sol, que me gustaba tener una hora en el día que no le pertenecía a nadie más que a mí. Elena vino un fin de semana y cocinamos juntas todo el sábado, sin propósito, solo por el placer de hacerlo. Sofía llamó el domingo y habló conmigo durante 1 hora sobre absolutamente nada importante. Una tarde, buscando algo en el cajón de la cocina, encontré el delantal con mi nombre bordado, el que mi suegra me había regalado el día de la boda. Margarita, en hilo azul sobre tela blanca. Lo sostuve un momento. Pensé en todos los significados que ese nombre había tenido. El lugar asignado, la función esperada, la identidad de alguien más proyectada sobre la mía. Luego pensé en los significados que había elegido yo misma. La mujer que tuvo memoria para guardar una fotocopia. La que tuvo orgullo para no firmar lo injusto. La que tuvo amor para pelear por lo suyo, no para quedárselo, sino para que sus hijas supieran que lo de una mujer tiene valor. Me até el delantal, puse agua a hervir y empecé a hacer pan, con la receta de mi abuela, en mi cocina, en mi casa, en mi vida. Porque algunas mañanas, la cosa más poderosa que puede hacer una mujer es amasar pan en su propia cocina y saber, con cada movimiento de sus manos sobre la masa, que nadie le está haciendo un favor al dejarla ser quien es. Eso lo aprendí tarde, pero lo aprendí entero. Y si ustedes han llegado hasta aquí, si han caminado conmigo desde aquella noche con las velas del aniversario hasta esta mañana con olor a pan recién hecho, entonces saben lo que yo sé ahora, que hay mujeres que llevan toda la vida siendo fuertes sin saber que lo son, que la fortaleza no siempre hace ruido, que a veces la mayor revolución es la de una mujer que despierta una madrugada, prepara té y decide que el resto de su historia la escribe ella. Si te reconociste en algún momento de esta historia, déjame tu ciudad en los comentarios. Cuéntame si también has tenido que aprender a pelear por lo tuyo. Dale like si crees que Margarita hizo bien. Y suscríbete al canal porque hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Esta soy yo, Margarita Soto. Llano Villanueva. Solo Soto, como mi madre, como mi abuela, como yo misma. Los jacarandas florecen cada primavera sin pedirle permiso a nadie, y yo decidí aprender de ellos. Fin da narrativa.